Bueno, vamos a tener que sí. Ahí está. Bueno, vamos a entrarle entonces a la clase siguiente, la 17 del 11. Igual voy a retomar alguna cosa en la que nos quedamos en el final del anterior. Tuve la impresión de que en esta clase, bastante más que en la anterior, Lacan lo sienta a Freud. ¿Es de donde Hay un estás ruido. vos? No, Eso iba a no, decir. habría que Por ahí si no silenciar. silenciamos, sí. ¿Querés silenciar vos, Tamara? Y yo me abro. Sí, sí, ahí. Ahí estoy. Bueno, para introducir, digamos, cuán sentado a la cabecera va a estar Freud en esta clase, digamos, les quería leer un pequeño párrafo de Posición del Inconsciente, que además ya veníamos diciéndolo la vez pasada, es un escrito muy próximo a todo este trabajo sobre las operaciones de alienación y separación de estas clases. Algunas cosas voy a tomar de ahí de Posición, tratando de diferenciarlas o de situarlas, digamos. Bueno, esto simplemente para abrir. Hay un párrafo que dice: así, en el banquete, Freud es un comensal al que puede correrse el riesgo de invitar impromptu, o sea, improvisadamente, ¿no? En una invitación de sopetón. Aunque solo fuese fiándose de la pequeña nota en la que nos indica lo que debe en su justeza sobre el amor, que es una nota de puntualizaciones sobre el amor de transferencia que habla del enamoramiento de la paciente hacia el médico, hacia la figura del médico, y plantea justamente ahí algo que está en términos del vel de alienación, del vel disyunto, ¿no? Donde la paciente o tiene que renunciar a ese tratamiento por haberse enamorado del médico, o debe tolerar medianamente que ese enamoramiento pasajero será parte de la escena de la transferencia. Entonces, retomo, dice, invitarlo a Freud así, ¿no? Se lo podría invitar en el banquete, aunque solo fuese fiándose de esa referencia y tal vez en la tranquilidad de su mirada sobre la transferencia. Sin duda sería hombre como para reanimar allí esas frases bacanales de las que nadie, si las ha expresado, se acuerda ya después de la embriaguez. Bueno, me pareció muy lindo y muy atinado para empezar. Nos habíamos quedado en aquellos puntos, en el último punto de la clase anterior, donde Lacan va a introducir ya la segunda operación, que va a llamar de separación, donde vuelve a recordarnos la circularidad que hay en esta relación del sujeto con el otro sin reciprocidad, y dice que en esta operación, en la que se demuestra una torsión esencial, subrayo lo de torsión porque esto va a aparecer mucho, lleva a su término, ¿no? Esta efectuación del sujeto. En Posición del Inconsciente va a hablar de la operación de separación como la operación en la que se cierra la causación del sujeto. Entonces tuvimos, digamos, un primer tiempo lógico, esto lo discutíamos la vez pasada, si se trataba de una operación en distintos tiempos lógicos, con este efecto también de retroacción o de torsión. Ahora iremos viendo si se refiere a lo mismo. Y un segundo término de ese losange, en el que la operación, digamos, se basa en un punto de intersección, ¿no? Entre los dos conjuntos. Habíamos visto en este conjunto de intersección que llama lúnula, dice que es el topos de la separación, que es en la iancia de ese borde en donde se va a efectuar ese corte. Dice, en ella vemos asomar el campo de la transferencia. Yo pensaba si
podíamos poner allí el campo de la interpretación, ¿no? Si bien no vamos a entrar en esa discusión de si del huevo o la gallina, pero de alguna manera, como aquí se trata también de estar hablando de las operaciones del análisis, en términos de alienación y separación, me parece que entrando en el campo de la separación, en términos del campo de la transferencia, haría entrar a la interpretación allí, ¿no? Como, bueno, la operación que efectúa de este corte. Bueno, trabaja acá la etimología de, no me acuerdo si acá o en Posición del Inconsciente trabaja la etimología de la palabra separar, en un lugar la trabaja, en el otro la omite directamente, dice, bueno, no nos vamos a perder en la etimología. Y en esa etimología aparece parirse, no lo dice, creo que también partirse, porque habla de la parte, de lo fundamental de la parte, en la operación de separación, y va a decir que en esa intersección, que es el campo del sujeto, digamos, el campo del ser, que aparece en el nivel de alienación, y el del sentido, que es el campo del otro, en esa intersección que llama el sinsentido, en la clase anterior, que es donde surgía esta contradicción, a la que después, si me da el tiempo, voy a volver, que me quedé en deuda con Rubinstein, que no la mandé, pero pretendo retomarla hoy. Dice que el sujeto encuentra la falta en el otro, haciendo surgir la pregunta por el deseo del otro, ¿no? ¿Qué me quiere? Y que es en el intervalo que corta los significantes donde se aloja la guarida de la metonimia, eso que llamamos deseo. Pone el ejemplo del niño, que en el encuentro con el enigma del deseo del adulto responde con la posibilidad de su propia desaparición, ¿no? De su muerte. Y yo no había reparado la vez anterior, pero ahora lo leí, que pone el ejemplo de la anorexia mental, ¿no? Sobre el otro puede perderme, sobre la pregunta de si puede perderme, ¿no? Frente al enigma del deseo del adulto, y cómo uno de los modos de poner en juego esa muerte propia aparece en la anorexia mental, que justo estuve trabajando el seminario 4 de casualidad por otra cosa, y me vino bien porque la anorexia mental no refiere al no comer, ¿no? A la posición, digamos, materna del nene no me come, sino que el niño come nada, dice Lacan allí, la nada, y somete a la madre, invierte, genera una situación, ¿no? Esa torsión como inversión respecto de quién puede perder a quién, ¿no? Entonces, dice Lacan, una falta cubre a la otra. Y que la dialéctica de los objetos del deseo, esa separación se efectúa en la juntura del deseo del sujeto con el deseo del otro. Bueno, estas clases están muy pobladas de algunas afirmaciones así que parecen muy rimbombantes e incluso a veces muy cerradas, y algunas un poco oscuras también, ¿no? Otras no tanto. Bueno, y que en esa juntura no hay una respuesta directa nunca sobre ese encuentro, ¿no? Sobre ese desencuentro. Entonces va a decir que el sujeto responde a ese llamado del otro, esto también lo vamos a ver, muy importante la cuestión del llamado, con la falta de antecedente, con su propia desaparición, ¿no? Bueno, y vamos a entrar entonces, subraya ahí dos elementos que me parecen muy importantes, que ya los venimos trabajando, repito, el de la no reciprocidad y el de la torsión en el retorno. Bueno, y entramos en la 17. En esta clase, a mí lo que me queda un poco
en el efecto de retroacción, justamente habiéndola leído y releído y pasando por posición y de nuevo yendo a la 16 e incluso algunas cosas de la anterior, de la clase del amor a la libido, es que nos va a llevar, digamos, desde la operación de separación, desde ese momento, digamos, de afánisis, que a partir del que se produce, no sé ni cómo decirlo, digamos, la operación de separación, nos va a llevar de ahí a la experiencia analítica, digamos, ¿no? A la transferencia, por lo menos en dos términos. Uno es el sujeto supuesto saber, que lo va a dejar en puerta para la clase siguiente, y el otro término es el de la repetición, que no está planteado en estos términos, pero es lo que introduce al final de la clase. Bueno, entonces empieza por esto de yo busco, no encuentro, por algunos términos de Freud, sobre los que él ha sacado el descuido, como el Nachtrachtlich, el rasgo unario, y en esta oportunidad nos va a querer mostrar la importancia del concepto de Vorstellungsrepräsentanz. Lo digo despacito ahora, después lo voy a decir mal y pronto y rápido, porque si no hay que detenerse en cada pronunciación. Bueno, el representante representativo. A mí me sorprendió cuando leí por primera vez, me acuerdo de esta clase, por qué entra esto en este punto, ¿no? A colación de qué viene. Bueno, ahí vamos. Resulta que Vorstellungsrepräsentanz son dos palabras en alemán que están unidas en una sola palabra que se une a través de esa S en el medio entre la G y la R. Bueno, esto es interesante porque me voy a adelantar un poco a lo que está dicho más adelante, pero resulta que el término Repräsentanz en alemán es un término que alude a la delegación. Quiere decir esto, digamos, es el representante en términos de delegación. Y la Vorstellung es efectivamente la representación en términos de lo que remite a la significación. Entonces, por eso va explicando, aquí tenemos dos términos, dice, bueno, es peculiar que habla de la traducción, hay unas dificultades también, yo esto lo rastreé de la traducción al francés, porque en el francés no es tan fácil diferenciarlo como lo es en castellano. Bueno, y entonces allí va a empezar, ¿dónde estoy? Acá. A explicar que si en la alienación habíamos trabajado la fórmula del Bell, que era O, U, O, esta lógica disyunta, digamos, del Bell, a pesar de que él trabaja con el Bell de la reunión, esto no lo olvidemos, acá en esta operación la lógica que va a reinar será la de no hay, sin, ¿no? El no sin, que es muy trabajado, yo diría, en la lógica lacaniana, como condición necesaria, ¿no? De una constitución. No hay sin. Bueno. Se pelea un poco con la universidad, como para variar, y entonces respecto de esta traducción hecha por él, de la Vorstellungsrepräsentanz, como representante representativo, menciona lo que él llama un librito sobre la psicosomática. Esta referencia es importante porque la va a retomar después al final en la discusión, en la conversación de las preguntas que le hacen al final. Y dice que es un libro que critica una presentación hecha, un trabajo hecho por alumnos de él, en donde lo que enuncian en el libro es: nosotros, por nuestra parte, diríamos más bien, criticando la concepción de la traducción de Lacan, que el deseo es el representante no representativo. Entonces Lacan dice, bueno, yo no podría estar más de acuerdo, eso es precisamente lo que quiero decir
al traducir la Vorstellung Repräsentanz como representante de la representación. Es el representante representativo, ese es el término que está asociado a la delegación, de la pulsión en la representación. Entonces, estoy en la página 226, voy a tomar algunos párrafos, los voy a leer, porque esto acá es donde se pone un poquito complicado, áspero. Entonces dice, podemos localizar en nuestro esquema de la alienación a ese Vorstellung Repräsentanz en ese primer apareamiento significante que nos permite concebir que el sujeto aparece primero en el otro. En la medida en que el primer significante, el significante unario, surge en el campo del otro y representa al sujeto para otro significante. Significante cuyo efecto es la afánesis del sujeto. De allí la división del sujeto. Si bien el sujeto aparece en alguna parte como sentido, en otra parte se manifiesta como fading, desaparición. Se trata de un asunto de vida o muerte entre el significante unario y el sujeto como significante binario, causa de su desaparición. El Vorstellung Repräsentanz es el significante binario. Bueno, yo marqué para que volviéramos a la página 218, donde teníamos el párrafo que está arriba del nivel de alienación, donde teníamos esta aparente contradicción, o por lo menos yo lo había leído de esta manera, además del problema de traducción que había, ¿no? El párrafo que empieza con ilustremos esto con lo que nos interesa. El ser del sujeto, el que está aquí abajo del sentido, no era del lado. Bueno, y acá empieza el problema. Si escogemos el ser, que es el término que tiene el sujeto entre paréntesis, si escogemos el ser, el sujeto desaparece, se nos escapa, cae en el sinsentido, que es el lugar del inconsciente. Si escogemos el sentido, que es el campo del otro, este solo subsiste cercenado de esa porción de sinsentido que, hablando estrictamente, constituye en la realización del sujeto el inconsciente. Yo había leído allí una contradicción en el cae en el sinsentido, cuando en la elección del ser el sujeto desaparece, se nos escapa, cae en el sinsentido, cuando en rigor el lugar del inconsciente es el lugar de efectuación del sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo si escogemos el ser, el sujeto cae en el sinsentido? Me parece que ahora, a la luz de lo que leí antes de la clase siguiente, lo que está describiendo en ese instante es el momento de fading, el momento de desaparición del sujeto. Contando con esta dificultad de lo que es ir cuadro por cuadro en una operación que es un corte, digamos, ¿no? Que es como las dos caras de un mismo papel. Digamos. Estamos tratando de ir paso por paso en un efecto de retroacción. No hay un instante sin el otro, ¿no? Creo que estamos tratando de hablar de la represión primaria también, digamos, un instante que es fundante. Bueno, sigo, adelante. Entonces, este significante, y de hecho ahí efectivamente introduce la cuestión de la represión primaria. Por eso digo, tenemos acá Freud todo el tiempo en la cabecera. En esta clase no va a trabajar la Spaltung, y sin embargo en posición del inconsciente está, y ahí les quiero hacer también algún comentario. Termino con este párrafo. Este significante constituye el punto central de la Umweltdrangung,
punto que, como indica Freud en su teoría, al pasar al inconsciente será el punto de atracción que hace posible todas las demás represiones. Los demás pasos similares hacia el lugar de la Unterdruck, de lo que ha quedado debajo como significante, ¿no? Yo escucho ahí lo reprimido primariamente, digamos, lo insusceptible de investidura, lo no representable, el ombligo del sueño, digamos. De esto se trata en el término Vorstellungsrepräsentanz. El sujeto encuentra el camino de regreso del vel de la alienación en la operación que denominé separación. Mediante la separación, el sujeto encuentra el punto débil de la pareja primitiva de la articulación significante, ¿no? La iancia. Bueno, sigo. Esto yo podría seguir leyendo toda la página 227, porque en cada párrafo nos podríamos detener y discutir, digamos. Lo dejo un poco para la discusión, porque tampoco se trata de que yo me ponga acá a leer la clase. Sí querría situar al final del primer párrafo de la clase 227, yo encontré algún problemita de traducción, después para los que leen en francés, cuando dice: el sujeto, mediante un proceso no carente de engaño ni de esa torsión fundamental, por lo cual lo que el sujeto vuelve a encontrar no es lo que anima su movimiento de rehallazgo, vuelve entonces al punto inicial, el de su falta como tal. Y ahí dice el de la falta de su afánisis, y a mí me queda más claro si leo el de su afánisis, el de su desaparición, ¿no? Y acá menciona la transferencia, esto es muy importante, en el párrafo que le sigue. Nos vuelve a decir que todo esto, estas operaciones de constitución del sujeto, le interesan a los fines de pensar la transferencia. Va a hablar acá respecto de la separación y dice: veremos que este efecto de torsión es esencial para integrar la fase de salida de la transferencia. Bueno, otra cosa que también podemos poner en consideración, que tenía que ver con lo que les decía antes, cuando él dice vemos asomar el campo de la transferencia en la separación, y acá dice que lo que vemos asomar es la fase de salida de la transferencia, ¿no? Teniendo en cuenta que las tres operaciones del análisis, en el seminario del acto, por ejemplo, lo vuelvo a decir, son alienación, transferencia y operación verdad, entiendo que la operación de separación está en relación con la salida de la transferencia, con la caída del sujeto supuesto saber. Siempre teniendo en cuenta que todo esto no es esquematizable, ¿no? Hay que ponerlo dentro de la estructura de los tiempos lógicos, pensados en términos lógicos. Puede pasar en una sesión, digamos eso. No necesariamente en la cronología de un análisis. Bueno, pero siempre está insistiendo con las consecuencias respecto de la cura, digamos, con las consecuencias, extraer las consecuencias de todo esto para la escena analítica. Bueno, el sujeto tiene que liberarse del efecto afanísico del significante binario. Eso me gustaría que lo discutiéramos, ¿no? A ver qué quiere decir, porque suena muy bien, pero el sujeto tiene que liberarse del efecto afanísico del significante binario. Pareciera que estuviera diciendo del efecto alienante del significante binario, pero dice afanísico. Entonces, dice que va a justificar nuestra experiencia. Esperen que me perdí en el libro. ¿Dónde estoy? Bueno. Va a volver al vel de alienación, ¿no? Hablando de la posición del esclavo, que sería en esta lógica del no hay sin, ¿no? De la necesariedad que habló antes, la posición del esclavo, tomando el vel de alienación, sería no hay libertad sin vida, y la posición del amo, no hay vida sin libertad. Digamos. No sé si
lo enuncia así, pero está la posición, la alienación del amo sería: no hay vida sin libertad, no hay vida sin poder, no hay vida sin prestigio, ¿no? No hay vida sin aquello en donde se juegue, en todo caso, el ser del amo. Elecciones que pasan por la muerte, y vuelve a introducir la cuestión del factor letal que ya mencionó. Vuelve a traer esta dimensión trágica, esta dimensión de a todo o nada, frente a la que el sujeto está en ese vel. Y trae una referencia preciosa, preciosa, muy, muy, para meterse de lleno, de una trilogía de Claudel que él trabaja en el seminario 8 de la transferencia, en donde hay una heroína de la historia trágica, que es un personaje que se llama Signé de Cufontaine, que tengo entendido que quiere decir cuello de cisne. Bueno, yo fui al seminario 8, me pondría a leer toda esa clase, que se llama El no de Signé, ¿no? Recordaba esa definición tan temprana de Lacan de que el inconsciente es una negatividad. Hay algo en relación al no siempre fundante, ¿no? Bueno, lo trabaja como digamos, el mito de Edipo de hoy. La referencia de Signé de Fontaine, no les puedo, obviamente no me quiero ir hacia allá tanto tiempo, porque además viene el partido, digamos, pero no, hablando en serio, acá hay dos cosas que son muy interesantes, que él cuenta en el seminario 8, en esta clase que les decía. Primero comenta que en unas cartas que escribe Claudel, comenta que había tenido que, para poder mandar a imprimir la trilogía, el primero se llama El Rehén, que es el que desarrolla en esa clase. No había ninguna imprenta que tuviera la U con ese acento con el que él escribe Q, la U de Q Fontaine. Entonces dice Lacan, llama a eso el signo del significante faltante. Entonces dijo, bueno, ahí me parece que iba a encontrar algo interesante, obtuve mi recompensa, y entonces se mete a leer El Rehén, que es el primer libro que tiene a esta heroína como protagonista, digamos, ¿no? Bueno, una de las cosas que me parece importante subrayar es que pareciera que Lacan, cuando pone estas referencias, nunca son al azar, ¿no? Porque aparece esta cuestión del significante faltante en esta referencia de Signé, puesto acá, en el asunto de la separación y del vel de alienación, y lo que va a contar con lo que va a seguir en la clase del 11, luego de esta referencia que vamos a hacer, es que introduce la cuestión de los diplomáticos, ¿no? Me dice, ¿para qué habla de los diplomáticos? Bueno, habla de los diplomáticos en tanto la definición de representants que les comentaba antes, que tiene que ver con la delegación, que significan, ¿no? Significan un discurso, es la definición del significante que representa al sujeto para otro significante. Los diplomáticos nunca hablan en nombre propio, hablan en nombre de un discurso que representan, de una posición política. No hablan de qué piensan sobre las Islas Malvinas, digamos, ellos. Hablan por lo que representan. Entonces es por esta función de representación, representativos, es lo que se espera del diplomático, que creo que introduce el asunto de los diplomáticos en la clase, después de hablar de este factor letal del vel de alienación, de libertad o muerte, y traer el ejemplo de la tragedia de Claudel de Signé de Cufontaine. Él dice acá, Signé no quiere renunciar a nada que pertenezca a su registro, el del amo, y los valores por los que se sacrifica solo conllevan, además de su sacrificio, la necesidad de renunciar a lo más recóndito de su propio ser. Bueno, la historia, que está trabajada en el 8 como el mito de Edipo hoy, el no de Signé,
lo que además introduce Lacan es que en la época que Claudel escribe la historia de Signé, es él mismo diplomático de Francia. En ese momento que escribe esa historia, es un funcionario de asuntos exteriores de Francia. Por eso digo, pareciera que va hilvanando las cosas no al azar, ¿no? Bueno, la historia es muy trágica, no sé si la conocen, no sé cuánto tiempo dedicarle a esto, pero en definitiva el vel de alienación, el vel trágico, digamos, en el que Signé se encuentra, es que ella, siendo, esto transcurre en la época de Napoleón I, en donde el emperador, digamos, Napoleón, amenaza con perseguir y matar al Papa. Y Signé, que viene de una familia sumamente católica y aristocrática, había perdido ya todo en la revolución, todas las posesiones, toda su familia se había exiliado, y ella había decidido quedarse para, bueno, terminar de juntar las tierras que quedaban, que no se perdiera el linaje, digamos, de alguna manera. Esto es lo que Lacan transmite, no lo dice en estos términos, pero habla de su amor a la tierra, del amor al apellido, del amor a la Iglesia Católica, del cuidado del Papa. Entonces resulta que se le aparece un día un primo de ella que estaba en el exterior con un hombre medio raído, y resulta que era el Papa que lo traía para que lo refugiaran en la propiedad que quedaba de los Confontaine. Y entonces se presenta el barón de Turelure, o Turelur, el malo de la película, digamos, un tipo despreciable, feo, maligno, viejo y con todo el poder, y que además había sido quien había exterminado a toda la familia de Signé. Y entonces le dice: desde hace tiempo os deseo y os amo, pero ahora que tenéis con vos a ese Papa eterno, si no cedéis a mi demanda, lo pesco y le retuerzo el pescuezo. Entonces ella se encuentra ante el dilema de casarse con este varón que había sido quien había exterminado a su familia, quien además iba a exterminar al Papa si ella no accedía. Se encuentra en un dilema ético, ¿no? Y se encuentra en un dilema no exento de factor letal, la bolsa o la vida. Entonces es muy fuerte esta referencia, porque de alguna forma hilvana, amalgama la cuestión del vel, del factor letal, de lo representante representativo, y de cómo se conjuga siempre algo en ese factor letal y en ese movimiento fundante del deseo sexual con alguna noticia sobre la muerte. A vida o por haber. Bueno, no les cuento cómo sigue Hay una elección, por supuesto, que ella hace, y hay un desenlace en relación a su propia muerte, en donde ella de todas formas sostiene un no frente a este hombre terrible que la pone en esa situación imposible en la elección, ¿no? Bueno, entra ahí Lacan en el asunto de los diplomáticos que les decía, y entonces explicando esta cuestión del representans como lo que representa en términos de lo que los diplomáticos en ese diálogo no hablan por ellos mismos, sino en función de mero significante, de delegación, no me salía la palabra. No es lo que como presencia ni como persona más o menos simpática dicen, ¿no? Los diplomáticos renuncian, como renunciamos los analistas en la escena analítica, como hace falta esa renuncia para evitar la posición del análisis, a la propia persona, ¿no? Bueno, dice que de la Vorstellung, de la representación en sí, nos ocupamos o se ocupa la psicología.
¿no? Está más interesado en esa representación representativa, no en la Vorstellung en sí. Bueno. A ver. El término entonces representans es el significante, o sería, digamos, el significante en esto que está diciendo Lacan. No estoy diciendo que sea lo mismo, digo que esta es la idea que está transmitiendo, mientras que Vorstellung remite a la significación de la que se ocupa la psicología, de la cosmovisión de cada sujeto. Bueno, entonces vuelve a la cuestión de la afánesis. Y dice, afirma, no hay sujeto sin que haya en alguna parte afánesis del sujeto. Y en esa alienación, en esa división fundamental, se instituye la dialéctica del sujeto. Por eso digo, hay momentos en los que habla de la operación como una sola, hay momentos en los que habla de la primera operación, de la segunda operación. Bueno, de alguna manera hay que poder hablar, ¿no? Si no, no las puede enumerar, pero entiendo cada vez más que se trata de una operación en dos tiempos, al menos. Bueno, retoma la pregunta sobre la dialéctica hegeliana, que le hacen al final, que está en relación con... ¿Se acuerdan que en la edición de Paidós de la clase 16 esa discusión está reducida a la mínima referencia, donde básicamente le dan con un palo a Green y él le dice a Miller, sí, lo que usted está diciendo está muy afín, está mucho más cerca de la verdad de lo que yo digo, y Green está equivocado? Bueno, Jessica, que no sé si está hoy, nos mandó muy amablemente la traducción de esta ferla de toda esa discusión. Es bastante más amplia. No encontré, digamos, nada relevante a los fines de la presentación de hoy sobre la separación, pero es interesante, léanla porque hay bastante más. Incluso hay algún momento en el que Lacan le dice a Miller, no es exactamente así como usted dice, tengo la impresión de que lo dije distinto. Bueno, todo eso en Paidós no está. Está solamente el guiño que le hace a Miller favorable y la crítica a lo que Green le dice respecto de Hegel, ¿no? Como si Lacan hubiera sido hijo de las ideas de Hegel y matado al padre, digamos. Bueno. Vuelve al final del punto 2 a decir, ¿no?, que hay ciertos rasgos de esta referencia. Vuelvo aquí a articular esto porque me será muy necesaria para caracterizar la experiencia de la transferencia. Eso es lo que viene en la siguiente clase, en las siguientes clases. Bueno, y va a entrar en una referencia a Descartes, allí. Va a hablar de la doble función de la alienación y la separación, y qué distingue al proceder cartesiano de la búsqueda antigua de la episteme, que la distingue del escepticismo, que fue uno de sus términos. Bueno. Entonces, menciona algunas diferencias con Hegel, en términos de que la alienación en Hegel sería una en la que el sujeto cobra una conciencia de sí mismo, que él no habla de cobrar conciencia de sí como efectuación del sujeto. Pareciera de alguna manera que la efectuación el resultado de la alienación en términos de lo que Hegel plantea desde el punto de vista de Lacan sería algo así como sin yancia, ¿no? sin ese resto, digamos, sin esa falla por la que se cuelan ciertas cosas fundamentales.
Bueno, habla del señuelo hegeliano, ¿no? Que el señuelo hegeliano, por donde uno puede entenderlo mal, es que toma el yo pienso de Descartes. Bueno, de acá en adelante, todo lo que viene que va a trabajar tiene que ver con ir aproximándose a la noción de sujeto supuesto saber, que es a donde vamos medianamente a terminar. Bueno, entonces de Descartes, ¿qué es lo que nos comenta? Que avanza a través de un modo que es avanzo ocultándome, labartus prodeo, distingue, va a decir qué es lo que distingue el proceder cartesiano del escepticismo. Todo esto, digamos, lo hace con rodeos, ¿no? Para pensar, yo creo que es para pensar la posición del analista, para pensar, digamos, el buen lugar respecto de la posición del analista, que tampoco es una posición escéptica. Dice que Descartes lo que busca es la certeza, distinguir lo verdadero de lo falso con este proceder, y que en su proceder lo que encuentra es la duda, ¿no? Que no sería la duda neurótica, sino la duda de los escépticos, una posición respecto del saber que aloja la duda. Bueno, labartus prodeo, avanzo ocultándome. Esto Lacan se lo rescata a Descartes, aunque después va a decir que el problema es que pone a Dios en el lugar del garante, digamos, ¿no? De las verdades eternas, pero me parece que lo que él subraya acá es en relación al procedimiento, ¿no? Ese procedimiento de aproximación al saber que lo lleva aún en la búsqueda de la certeza, que ahí es donde la pifia, porque pone a Dios en el lugar de la certeza, procede de un modo en el que lo que encuentra es la duda, yo diría la pregunta, ¿no? Bueno, refiere que Descartes se forma con los jesuitas, en donde, esto lo cito, en lo que respecta al saber, allí no falta nada. Descartes toma otra vía, tiene presente a los escépticos, que el escepticismo no consiste en dudar, hay una cita importante ahí en la página 231 al final, que dice: el escepticismo no consiste en dudar de manera sucesiva y enumerable de todas las opiniones, todas las vías por las que ha intentado deslizarse el camino del saber. No, el escepticismo es sostener la posición subjetiva, no se puede saber nada. Y esto Lacan lo menciona como una ética. El escepticismo es algo que ya no conocemos, es una ética, es un modo de sustentarse el hombre en la vida e implica una posición tan difícil, tan heroica, que ya ni siquiera podemos imaginarla. A la luz de esta lectura, de esta referencia, habría que volver a leer el No de Signé, porque da ahí una clave, ¿no?, respecto de esa posición de esa heroína, digamos. Debido al paso encontrado por Descartes, sigue ese párrafo, que conduce la búsqueda del camino de la certeza hasta este punto preciso del vel de la alienación, para el cual solo existe una salida: la vía del deseo. El deseo de certeza solo conduce a Descartes a la duda. La elección de este camino lo llevó a efectuar una separación muy peculiar. Bueno, para Descartes, nos va a decir ya en el último punto, ¿les parece que dejemos acá o sigo? Porque ahora va a introducir la cuestión de la repetición con lo ordinal del número. Porque son las 3 ya. Termino si quieren con alguna referencia más. No, seguí. Sigo, bueno. Terminamos esta clase. Bueno.
Bueno, para Descartes la certeza no es un momento que pueda considerarse una conquista una vez que ha sido franqueado. Cada quien, y esto me parece muy, muy en relación a los analistas, cada quien debe repetirlo de nuevo. Es la instauración de algo separado. Bueno, esto está en la página 232. Es un punto de orientación cuyo filo, que es lo que le da su valor, es particularmente difícil de mantener. Es propiamente hablando la instauración de algo separado. Bueno, a mí todo esto, les digo, desde la vez pasada hasta ahora, no sé si lo mencioné, pero es una referencia que se me impone mientras lo sigo leyendo. Y eso que no me metí con la Ispaltum de posición del inconsciente, que lo podrá retomar alguien si quiere, respecto de ese instante, ¿no? En Escisión del Yo, Freud habla de un desgarrón del yo que nunca se cura, y del encuentro de dos términos que suceden sincrónicamente. Bueno, a mí me recuerda siempre a los tiempos lógicos, al primero y al tercero, cuando estamos trabajando alienación y separación. Algo del instante de ver y del momento de concluir. ¿No? Como dos tiempos que suceden en cierto orden y en cierta retroacción cada vez, ¿no? Descartes busca la certeza y esto lo conduce a la duda, la certeza en el yo pienso, cree que ello es un saber, y en lugar, dice Lacan, de soportar ese punto de desvanecimiento del yo pienso, reintroduce el saber a cargo de Dios. Este es el punto en el que Lacan se separa del pensamiento cartesiano, ¿no? Un Dios que garantice lo verdadero, que dé soporte a esa certeza metodológica que en rigor es la larvaria de la duda, ¿no? Descartes no le supone el saber a ningún sujeto, sino a Dios. Las verdades eternas están a su cargo, ¿no? Y lo menciona como que no podemos dejar de reconocer la elegancia de semejante solución, ¿no? Ese modo de salir del laberinto, bueno, instaurando un gran otro, ¿no? Que garantice. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Lacan ya en este último rato, para dejar en puerta la clase que viene? Introduce el asunto de lo cardinal en el número, ¿no? Que es la dimensión del cuánto. Dice, bueno, si yo hago 1 más 1 más 1 más 1, ¿da 4? Bueno, en el orden de lo cardinal sería más o menos así. Y entonces introduce a través de los paréntesis, de los términos puestos entre paréntesis, una relación que pasa a ser ordinal, ya no cardinal, ¿no? Entonces allí se introduce el término de la repetición y de la serie, porque entonces allí importa en qué momento aparece cada término y en qué orden aparece. No es una suma lineal, digamos. Para ilustrar cómo el número, estoy en la página 234, implica ya la presencia del otro, basta, lo vuelvo a decir, para ilustrar cómo el número implica ya la presencia del otro, del gran otro, basta al fin y al cabo decir que la sucesión de los números no se puede figurar si no se introduce el cero, de manera más o menos larvada. Pues bien, el cero es la presencia del sujeto que en ese nivel efectúa la totalización. No podemos extraerlo de la dialéctica del sujeto y del otro. La aparente neutralidad de este campo esconde la presencia del deseo como tal. Esto solo lo ilustraré mediante un efecto de retorno que concierne a la función del deseo. Bueno, y le reconoce a Descartes que en efecto
instaura las bases de una ciencia en la que Dios no tiene nada que ver. Y la pregunta acerca de la posición del análisis en la ciencia es si puede el análisis situarse en ella. Pero me parece realmente, al menos en mi lectura, que es mucho más importante, antes de ir hacia allá, ¿no? Hacia el lugar del análisis en la ciencia, pensar el lugar del analista en la transferencia, ¿no? Y del sujeto, que creo que es ahí por donde estamos. Bueno, hay otras cosas en la discusión posterior que retornan sobre la Vorstellung Repräsentanz, pero me parece que hasta aquí estamos bien. Bueno, abrimos un poco comentarios, inquietudes, preguntas. Bueno, gracias Adriana, estuvo muy linda cómo trabajaste estas clases. Cada vez que tocamos el tema, y no es la primera vez que tocamos el tema de cómo Lacan lee a Descartes, para él cobra mucha importancia la cuestión de ese garante último que pone Descartes, luego del yo pienso, luego existo, ¿no? Que es la figura de Dios. Me acuerdo que hace un montonazo de años atrás, un profesor con el cual yo estudiaba filosofía, estábamos justamente trabajando las meditaciones de Descartes en ese momento, y él nos mostraba cómo Descartes no tuvo otro remedio que recurrir a Dios por algo muy sencillo. El yo pienso era completamente subversivo a la doctrina que venía del Vaticano. Y en esa época, estar en contra de la doctrina vaticana era o me retracto o voy a la hoguera. Para él, siguiendo la lógica cartesiana, digamos, su conclusión de pienso, luego existo, que después con eso hace Lacan algo muy, muy, muy interesante, ya en el 14, ¿no? Cómo desarma eso, prescindiendo de la cuestión de Dios. Siguiendo a Descartes, ¿no? La presencia y la cuestión del genio maligno y Dios y todo eso es un subterfugio para, en realidad, hacer el más grande descentramiento, que mismo Lacan lo reconoce, de poner, de alguna manera, acercándose al sujeto desde algún lugar que no sea aquel que obedece los mandatos divinos. Esto por un lado. Y después otra cosa dos cositas que me llamó la atención. Al principio creo que en la clase 17, Lacan habla de algo que dice que una vez le hicieron una pregunta y él dijo, yo nunca hablé de eso. Que fue la palabra libertad. No sé si se acuerdan que está por ahí en algún lado del lugar. Y es un término problemático, por lo menos para nosotros, o por lo menos para mí, es un término absolutamente problemático. Muy simpático, muy lindo el término libertad, pero los términos del psicoanálisis es muy difícil de abarcar, es muy difícil de abordar. Concomitantemente con esto, vuelvo al texto de lo que decía Adriana, y es fundamental la cuestión de cómo él plantea la cuestión del cero. No sé si se acuerdan, pero en el seminario 12 directamente afirma que el cero es el lugar del sujeto, ¿no? Basado en toda la tradición de las matemáticas, de la entrada de las matemáticas en Europa,
que es para hablar largo y tendido, pero no viene al caso en este momento, de cómo el cero se introduce en la cultura de Europa, allá por el año 1000, más o menos, y que viene del taoísmo, ¿no? Que tiene más o menos unos 5000 años, viene de Oriente eso, y a Lacan le sirve, pero de maravillas, para ubicar el cero como un lugar formulable de la fánesis. Yo lo diría así hoy, ya que estábamos hablando de la fánesis. Y por supuesto, como es un término matemático, digamos, se ofrece a la lectura. Nada, eso quería decir como para las cosas que me quedaron dando vueltas por allí. Lo de la libertad, la verdad que es un término para mí me resulta sumamente complejo. Y él lo habla ahí y después, en algún momento, cuando le hace un reportaje, dice, yo nunca hablé de libertad. Miente, mentira. Pero bueno. Alicia está levantando la mano. Aquí está. Ahí está. Bueno, Adriana, gracias por la presentación. Me llevaste a Posición del Inconsciente y fue, la verdad, muy interesante volver y hacer el tándem, ¿no? Obliga. Es simplemente un aporte de todo este recorrido que hace Lacan respecto a Descartes, porque justamente en la tercera, o sea, estamos hablando de 10 años después, él plantea, le da otra vuelta cuando está acentuando el trabajo en relación a lo real, la insistencia. Él plantea que la formulación de Descartes es su síntoma, es decir, que en esta división donde la verdad queda del lado de Dios, y que él sabe, lo que él puede saber es respecto a el yo pienso, el resto es duda. Dice, ese saber no lo construye con los jesuitas, ese saber es su saber inconsciente. Y la formulación entonces deviene su síntoma. Bueno, quería comentar esto porque me parece que es otra vuelta interesante. ¿Puedo decir algo breve? Respecto de esta última frase que leíste, Adriana, sobre Descartes y Dios, y la relación del psicoanálisis con la ciencia. Parecería que la ciencia excluye a Dios de su asunto. Y si el psicoanálisis podría pensar, situarse en ella respecto de este problema, de esta exclusión de Dios de su campo. ¿Puede el psicoanálisis entonces, dice, situarse en ella? A mí me parece que no, que justamente es algo que separa el psicoanálisis de la ciencia, porque la cuestión de Dios es una cuestión que atañe al psicoanálisis. Uno no puede prescindir de Dios en la práctica, en la transferencia, en pensar al sujeto. Me parece que Dios es parte de nuestro asunto. Sería una cuestión que problematiza la relación del psicoanálisis con la ciencia, justamente. El sujeto supuesto saber que es Dios, también ahí ocupa ese lugar en la transferencia. Me parece que ahí hay una especie de puente complejo, problemático, y a distinguir entre la transferencia, una cuestión de fe, la religión, una cuestión de fe, el padre, dice Lacan, es una cuestión de fe. Así que la fe forma parte del dispositivo analítico, de su práctica, de lo que cuestiona, de lo que problematiza, pero de lo que no excluye. En ese punto creo que hay una cuestión a seguir pensando, ¿no? Creo que en lo que viene, las clases siguientes, sobre supuesto saber,
bueno, va a desplegar este problema de la relación entre la transferencia del sujeto supuesto saber. Esa es una. Respecto del cero que comentaba Alicia y también Gerardo, me recuerdo ahora también que Lacan hace diferentes usos del cero en su enseñanza. El siglo XVIII, pensando en las series de Peano, los axiomas de Peano, ubica al padre como cero y como condición de la serie. Digo, para pensar cuestiones que vendrán después o anotar que están planteadas. Bueno, esas son cosas. Después el tema de... Hay cosas que son complejas que quedan con problemas. ¿Qué quería decir que el significante afanísico, la Forstellum representan, es el sujeto? Porque ahí me parece complicado, porque si un significante unario representa al sujeto para otro significante, ¿por qué identificar al segundo significante con el sujeto? Si no es igual al sujeto. Lo representa para ese significante, pero no es ese significante. Es lo que veníamos, lo que Lacan viene diciendo. ¿Dónde ubicar al sujeto ahí? En la represión primaria, el sujeto queda originariamente reprimido, el sujeto mismo. Bueno. Después me llama la atención que Lacan hable del ser y del otro, ¿no? Del ser viviente. Y lo llama letal por eso, porque es lo que pierde el ser por la reproducción sexuada. Ubica ahí la primera falta. Hay algo de la muerte, en el sentido incluso de la muerte de lo que se pierde como una parte de sí en la misma reproducción. Deja de ser inmortal. Después inventa el mito de la laminilla como un modo de pensar la libido, como una vida inmortal que es inmortal, pero es mortífera. Tiene esa doble característica, ¿no? Pero ahí la afanisis es del sujeto, pero ¿es el sujeto lo que se pierde o es lo que pierde el sujeto? Hay una ambigüedad en eso, me parece. Porque Lacan habla del ser del sujeto. Ya en el seminario 6 nosotros veníamos viendo ese modo de plantear algo oscuro, el ser del sujeto. Ahora, creo que el ser del sujeto es lo que se pierde como lo que Freud llamó el objeto perdido. Por la misma constitución del sujeto como sujeto del significante, hay algo que se pierde, realmente se pierde. En el seminario de la angustia hablaba de pensar esa pérdida como una parte del cuerpo que se cae, ¿no? Lo que se llama las secundinas, las caducas, lo que pierde, el organismo pierde, como... En posición del inconsciente está lo pierde. La cuestión de la parte, y de una parte que es una parte intermedia, incluso, ¿no?, entre el sujeto y el otro, está bastante más lleno de referencias, al menos, ¿no? Está bastante más trabajado. Trabaja la cuestión de la cáscara del huevo, la membrana, la placenta. Tal cual. Entonces está mucho más acentuada la cuestión de la parte que se pierde en esa separación, que posibilita Tal cual. algún advenimiento. Acá en esta clase angustia, eso no está, pero... No está. Pero en la angustia había hablado de separtición. Inventó un neologismo, está buenísimo, para pensar la separación, lo llama separtición, porque el sujeto se separa del otro y de una parte de sí, ¿no? El objeto del que se desprende, eso mismo que aparece en la cesión del objeto, ¿no? Hay algo de una parte de sí que cede, que se pierde, que se muere, ¿no? Y qué es lo que va a reaparecer en la separación, me parece, porque está bien que vos plantees que acá en este seminario es una operación en dos tiempos, y que leemos la primera desde la segunda, ¿no? Desde del Nastralich, como él dice, yo no busco encuentro, me agacho y saco de Freud el Nastralich,
Y quiero que lo utiliza en la alineación y la separación en Astralis, me parece. Porque la alineación la piensa desde la separación, ¿no? En la doble, lo que vos llamabas la doble carencia, como una carencia recubre la otra, Sí. el puede perderme, porque el puede perderme es una interrogación de qué soy en tanto en lo que perdí, ¿no? Es como intentar recuperar la pregunta por lo perdido, por el ser perdido, ¿no? Lo que Bueno, pasa hay una referencia en posición del inconsciente, hay un modo, porque como esto es topológico, es muy difícil Sí, de hablar, ¿no? sí, De imprimirle la linealidad del lenguaje. Me parece que ahí hay un problema. A mí me parece recontra complicado el párrafo del principio de la clase en donde habla de significante binario. Hace meses que me peleo con ese asunto. Después digo algo. Léelo de Bueno, posición. claro, en posición del inconsciente dice algo respecto de la caverna de Platón, y dice, el lugar en cuestión es la entrada de la caverna, respecto de la cual es sabido que Platón nos guía hacia la salida, mientras que puede uno imaginar ver entrar en ella al psicoanalista. Las cosas no son menos fáciles porque es una entrada a la que nunca se llega sino en el momento en que están cerrando. Ese lugar no será nunca turístico. Y porque el único medio para que se entreabra es llamar desde el interior. ¿Viste? Hay una cuestión de lectura, en esto, Claudio, que vos decías. sí. Eso ¿No? dice el Si el analista, sésamo del ¿no? inconsciente es tener efecto de palabra, ser estructura del lenguaje, pero exige del analista que retome la cuestión del modo de su cierre e introduce la ansia. Hay un punto ahí topológico de tiempos lógicos que no se puede leer de otra manera sino en la torsión, me parece, ¿no? En la retroacción. Si no, no se entiende nada, digamos. Sí. Bueno, Me eso. parece que esa pelea que... hasta la próxima, dice Alicia. Bueno, estaba leyendo el chat. Ahí donde vos soy, bueno, primero gracias, Adri, porque me pareció maravillosa la puntuación. Ya causaste la lectura relectura de esa parte del seminario 8, porque es verdad, el no es una afirmación subjetiva siempre, es la primera. A mí me parece, a mi modo de entender, esta cuestión de diferenciar los números ordinales, cardinales, muy importante lo que explicaste, porque el famoso, el Einserzug, ese rasgo que va a ser el que dé lugar a que alguien haya, a algún sujeto pueda advenir, es un momento, digamos, entre estos uno más, entre paréntesis uno más, digamos, hay un momento mítico, obviamente, originario, donde suponemos que hay algún rasgo que va a generar una marca y por suerte, a mi criterio, siempre hay algún rasgo porque salvo la gente que no conocemos porque no fue ni nombrada ni inscripta en un acta de nacimiento, por más maltrecho que uno llegue al mundo, tiene un nombre y está en algún lado anotado si más o menos la cosa anda en el mundo. Esos significantes binarios son lo que empieza el juego a partir de que algo de ese rasgo se va a poner en juego si hay un otro, pero que además tenga algún tipo de iancia. Entonces, por eso el significante es binario si hay iancia, si no, no hay nada. Pero es binario en el sentido de que ningún sujeto va a estar representado por ningún rasgo único, sino por un significante que representa otro. Cuando hay solo una marca de entrada que no alude a nada, ni hace hueco en ningún lugar para, ay, ¿qué le pasa? Que llora, bueno, está frito, no hay sujeto, pero no hay sujeto y hay un otro que
se erige en un lugar. Ahí está Daniel también levantando la mano, así que solo esto, nada, pensando en voz alta. Sí, yo lo que quiero decir, a mí lo de binario me hace mucho ruido, quizás si lo pienso en el plano cardinal, S1, S2, S3, S4, ahí me parece muy difícil pensar la constitución del sujeto en el significante binario, no sé qué está queriendo decir realmente. Ahora, binario en definitiva no es dos. Binario es la definición de uno excluido del otro. Binario es un bel de alienación. Pero uno, eso es igual. No es punto ahí, porque también remitiendo a la cuestión de lo disyunto, ¿no? Del bel de alienación. No sé, dejo una referencia en la página 799 de Posición del Inconsciente, es larguísima, no la voy a leer, pero se mete mucho con este asunto. Bueno, me callo la boca un poquito. Daniel. Sí, me gustó mucho que Adriana articulara los 3 tiempos lógicos en relación a estos tiempos de alienación-separación y la referencia que hizo al seminario 8, como Lacan trabaja lo de Signé de Cofontaine. La verdad que me pareció una buena articulación como lectura, muy buena. Me quería detener en algunas cuestiones que se han dicho. A mí también me confunde la palabra fánesis, porque tiene varios usos. Me quedé con una frase que está acá en esta clase, que dice, no hay sujeto sin afánesis del sujeto. Y dice, alienación, división fundamental. En Posición del Inconsciente dice, no la llama alienación, la llama enajenación. Pero me parece que podríamos evitar la cuestión, ¿cuál es mejor? Entonces la leo de vuelta, dice, no hay sujeto sin afánesis del sujeto. Y agrega alienación, división fundamental. Entonces ahí hay toda se entroncan afánesis, alienación, división fundamental. Con lo cual, uno podría también agregar ahí enajenación y separación. Por esta cuestión que vos planteabas de los dos tiempos y el Nachtravlich que introducía Claudio, ¿no? No se puede pensar una sin la otra. ¿Cuáles son las condiciones de la alienación para que ocurra la separación? Las podemos pensar a partir de la separación. Pero debería haber tal vez alguna condición en la alienación para que pudiera también ocurrir la separación. No me gusta pensar, alguna vez he escuchado ideas de hay alienación pero no hay separación, o hay una separación antes de la separación. No sé, me parece que es un proceso que hay tiempos lógicos que están dados así, y que no es que hay o alienación o no hay separación. Hay alienación, separación, y leemos la alienación desde la separación. Ahí hay un punto que tal vez lo que recién dijo Tamara nos puede ayudar, que es lo siguiente. Hay una frase de Lacan que la verdad que es inquietante. Él dice, antes de desaparecer bajo el significante, porque hay mucha cuestión con el tiempo, se han dado cuenta en esta clase. Mucho la temporalidad está presente. Antes de desaparecer bajo el significante, no era nada. Entonces, esto que decía Tamara, podía ser eso. Antes de tener un nombre, ¿no, Tamara? ¿Qué era? Y en el momento en que tiene un nombre, desaparece en el nombre. Tomando, por ejemplo, si fuera un S1. Por ejemplo, ¿no? Tal vez armando una relación entre nombre, nombre propio, S1, como evocando la lectura tal vez del seminario de la identificación, ¿no? Me parece. Einzig dazu, rasgo, hay
como si fuera toda una línea. Pero una línea que antes de que ocurra, no era nada. Pero cuando es en desaparición. Es en división, en alienación, en afánesis, todo junto. No es que o una cosa o la otra. Se me ocurre al principio de eso. Lo que había allí antes, que no sabemos qué es, aparece también, dice, desaparece por no ser ya más que un significante. Esto está en posición del inconsciente, ¿no? Hay una palabra que aparece en los dos textos, en posición del inconsciente y en esta clase, que es yacer. En el intervalo entre el S1 y el S2, yace el deseo. A mí me encantó esa palabra, porque a mí me evoca también la muerte en ese punto. Y a renglón seguido, en el seminario 11, lo que plantea es Hegel la lucha a muerte entre el amo y el esclavo, inmediatamente. O sea que esta idea de que yace el deseo no es sin la muerte, no es sin la pulsión de muerte, como lo trabaja después en posición del inconsciente. Y después quería leerle, tal vez era esta la frase que vos dijiste, Adriana, que no quisiste leer, pero es tan buena que supongo que la misma, no sé. A ver. En posición del inconsciente. Dice, ¿En qué página estás? no, yo tengo una versión antiquísima de los escritos. Bueno, no importa. Dale. La mía es la 377, pero no creo. Abajo. Dice, del mismo modo, nuestro sujeto está colocado en el nivel de cierto sentido que ha de recibirse o de la petrificación. Ah, sí, fundamental. Pero si se queda con el sentido, es en ese campo, en el del sentido, donde vendrá a morder el sinsentido. Es en ese campo del sentido donde vendrá a morder el sinsentido que se produce por su cambio en significante. Y es ciertamente el campo del otro el que corresponde a ese sinsentido, aunque producido como eclipse del sujeto. Por esto que acabamos de decir, ese antes y este momento de ser tocado por el significante. De ahí me parece que es muy interesante la idea de intervalo, la idea de yacer en el intervalo yace el deseo, la evocación de la muerte y de la pulsión de muerte, en relación a Hegel en los cuatro conceptos y en relación a la pulsión de muerte y a lo que se pierde, al mito de la laminilla también, en los dos, ¿no? En los dos textos. Me parece interesante esta temporalidad que vos la retomás cuando planteas los tres tiempos del instante de la mirada, bueno, el momento de concluir. El momento de concluir algo para empezar de vuelta. Porque no es una conclusión final, como si dijéramos, hubo alienación, ahora hay separación y ya está. Y ya está. Ya se separó, no va a haber nunca más alienación, ¿no? No, bueno, por eso creo que termina la clase hablando de la repetición. Claro, exactamente. Para no olvidar que no se cerró nada de una vez y para siempre, ¿no? Es cerrar para volver a abrir. Y para terminar, esos esquemas de numéricos que plantea me hacen acordar muchísimo al seminario de la carta robada también, donde también está la repetición con símbolos en un momento, con letras griegas, depende cómo. Bueno, eso, y la verdad me has hecho pensar más todavía. Gracias. Gracias a vos. Buenísimo, Daniel. Diego está levantando la mano. Sí, y Claudio también está haciendo señas de loco así para después. Ah, bueno. No, porque justamente la frase esta que recuperaba Daniel, la de la 229, ¿no? A mí lo que me había llamado la atención era justamente que se inscribía en la serie de los no hay sin, ¿no? Lo que Adriana llamaba la lógica lacaniana, ¿no? Vieron que arranca en la 225 con los no hay sin, para pensar
la cuestión de la separación, ¿no? Por eso a Daniel me parece que la cuestión de la separación está desde el arranque de la frase, ¿no? Porque si él dice que el vel es la operación propia de la alienación y el no hay sin es el que tiene que ver con la separación, la frase que vos leías arranca justamente así, ¿no? No hay sujeto sin que haya, ¿no? Que creo que es lo que vos planteabas, no hay alienación sin separación. Está en la operación misma del no hay sin, la cuestión de la separación, ¿no? Y en la 225 también, después de que la introduce, dice, no hay modo de seguirme sin pasar por mis significantes, ¿no? O sea, que también la aplica a su propia enseñanza. Por eso creo que después viene la mención a los seguidores, ¿no? A los alumnos que pretenden, ¿no? Estar alienados en su significante y entonces hacer otro uso. Eso me gustó, me llamó la atención cómo aparecía más adelante el no hay sin en diferentes frases que Lacan va diciendo. Y después una cosa que me llamaba la atención, que no me quedó claro, yo creo que Adri la mencionaste también en la puntuación. Es interesante que la separación la plantee en la intersección, ¿no? Porque uno podría imaginarse la separación, digo, como los dos conjuntos, ¿no? Definitivamente juntos, y en realidad la separación la plantea en la intersección. Digo, eso es una idea de la separación bastante interesante y bastante contraria, me parece, a la intuición, a la psicología, ¿no? La psicología puede entender por separación, en realidad no hay ninguna separación que saque completamente al conjunto del sujeto del conjunto del otro. La separación lo que hace más bien es mostrar la sección, ¿no? Esto me parece interesante como idea de separación. Bueno, hay alguna cosa más, pero ya me olvidé. Creo que tenía que ver con el significante binario. A mí también me hace... Por eso, bueno, sé que está Claudio, pero por eso de paso le doy la palabra a Claudio después. Es tan importante lo que él hacía referencia antes, de lo que ya trabajaba en el seminario 10, que lo que se pierde de uno y se cede como objeto es que se haga objeto para que deje de ser sujeto, porque si no se vive como muerte del sujeto. Entonces, es el objeto del que se separa en las distintas pérdidas constitutivas es una parte de sí o una parte del otro, porque digamos en el pecho que uno diría, es parte del otro, de la madre, la cambien a decir no, es una parte del niño, pero bueno, es esa lúnula, como dice, lo que se separa es sin estar separados los conjuntos, va a ser que eso se recorte Claro. como objeto, y si eso sucede, es la posibilidad de que después se puedan hacer duelos o no. Digamos, si hay algún objeto separable y de ambos, del otro y del sujeto, algo queda como cesible. Claudio, no, como no los tengo a todos, abrí el micrófono si querés. Tenés el micrófono cerrado, Clau, abrilo. No, sigue cerrado. Ahí sí, ahora. No, decía que cuando Tamara dijo separable, escuché hable en la separación. Bueno, pero no, me acordaba del seminario de la angustia que leímos juntos y los tiempos de la constitución del sujeto, donde aparece un mítico sujeto del goce, que no era nada. Yo creo que ese, antes de constituirse como sujeto del significante, no era nada. No hay sujeto en lo real, no hay sujeto del goce, eso es lo que Lacan decía en ese seminario. Aparece la angustia como medio, y después el sujeto barrado como sujeto del significante. Y la angustia aparecía en el seminario como el tiempo del análisis. A mí me parece que lo que Daniel señalaba como tiempo
acá dice, hay una referencia al pasar respecto a la transferencia, que dice, el manejo de la transferencia es el tiempo. Y yo creo que el tiempo tiene mucho que ver con el manejo de la angustia, en el análisis. Así lo planteaba Lacan, me parece bien, ¿no? En el seminario de la angustia. Él habla en la exposición del inconsciente, me acuerdo de una frase que me gusta, que dice, el sujeto es llamado a hablar. Y hay una primacía del otro respecto de quien llama. Pero el momento en que está por hablar, aparece alienado el significante unario, no habla. Entonces aparece la idea de que al sujeto no se le habla, eso habla de él. Entonces hay una idea de dónde habla de él eso. Por ejemplo, habla en el sueño, en la otra escena. En la versión de Paidós, la otra escena no aparece, pero aparece el sueño. El significante otra escena no fue, pero aparece el sueño y dice, ¿y dónde está el sujeto en el sueño? Pues dice, está en cualquier significante del sueño. Hay que ver dónde se lo localiza, como si fuese una operación del analista, localizar debajo de qué significante está el sujeto. Esa es una. Igual me gustaba la idea de que no era nada, porque esa nada que no era, o que uno dice era nada, es la que Adriana ubicaba en la anorexia, como que la anoréxica come nada, porque esa nada es la que aparece lista de los objetos del deseo en su versión de sujeto, ¿se acuerdan? Hay una causa de nada, ¿no? Cuando Dora dice, no era nada, Sí. el señor dice, no es nada para mí, hay un problema con la señora acá, esa nada que no es, porque hay una nada que es causa, ¿no? Me parece que lo que se pierde como nada, que era, retorna como esa nada, como causa en el deseo, en ese intervalo que señalaban como tan importante en la separación, ¿no? No, eso, pensaba eso. Igual que creo que la cuestión de Dios es importante, ¿eh? No es una cuestión secundaria en la cuestión del sujeto. Eso. No, por ahí un comentario a propósito de todo lo que se vino diciendo. A ver, sin la temporalidad retroactiva, como decía Adriana y todos los que intervinieron, no existiría el campo del psicoanálisis, ¿verdad? Y entonces me parece que en ese sentido se despeja bastante la cuestión esta que nos hace tanto ruido del significante binario. Porque al hablar de Vorstellung Representans, retomando a Freud, me parece que Lacan hace ahí una división, ¿no es cierto?, que la palabra a una le adjudica al Representans el significante y a la Vorstellung la significación. Y después deja la Vorstellung del lado de la psicología, digamos así, en ese párrafo, lo cual complica todavía más las cosas. Yo diría que así como vinimos diciendo, no hay Vorstellung sin representant, ni representant sin Vorstellung, digamos. Entonces, este significante binario no es ni más ni menos que el fading del sujeto, ¿no? La afánesis misma, la división misma del sujeto entre dos, ¿no? Como retomó Tamara y todos los que hablaron. Entonces, lo que quería agregar es que por algo la discusión final en el capítulo se refiere a lo psicosomático, ¿no? Para dar un ejemplo acerca de cómo, dice Lacan ahí, no pone en juego la afánesis del sujeto, el fenómeno psicosomático. Por eso lo llama fenómeno y no síntoma, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, una nota de color, no sé si Adri la mencionó, porque a mí en un momento se me desconectó la compu, pero a propósito de la tragedia de Claudel, referida a Signe, la protagonista de la historia, ¿no? Cuando el cura Badilón le pide que se case con Tuirelu, supongo que se pronuncia, a cambio de la vida del Papa, ella se niega, pero al mismo tiempo acepta. Entonces, hace un movimiento de negación con el cuello mientras acepta casarse, porque no le quedaba otra, como vimos, ¿no? Como señaló Adriana, no tenía opción. Y esto le queda como ese movimiento en el cuello de por vida, al modo de un tic, como señala Lacan,
pero es una lesión de tipo psicosomática, ¿no? Me parece como ejemplo clínico muy ilustrativo de esta ausencia del sujeto ahí en cuestión, ¿no? Que queda justamente anulado por el peso del vel alienante, ¿no? Buenísimo eso. No, ese detalle de la cabecita no nos lo dijo. No, Pero está... Solo que es el movimiento, creo que solo mencioné que el no es lo que dice en el momento de la muerte, es el movimiento que sostiene en el momento de la muerte. Es muy interesante, la verdad que... Cuando vienen a darle la extrema unción, cuando viene el viejo, el marido, a decirle, no, porque ella se pone, cuando al marido lo van a matar, ella pone su cuerpo entre la bala y este marido forzoso, digamos, que había tenido que elegir, y ella muere. Y en el momento en el que está moribunda, se acerca el cura, que había sido el delegado de la negociación, para darle la extrema unción, y ella niega con la cabeza. Y en lo único que se sostiene en esos instantes finales es en decir que no. Y se acerca al marido en una especie de querer confirmar que ella se murió por amor a él, se suicidó por amor a él, y ella le dice que no, y también, entonces ninguno de los dos obtiene el sí, que había sido la elección forzada en la que ella había estado, casarse, ¿no? Sí, me hace acordar a la declaración, ¿no? Famosa: niego que la tierra gire alrededor del sol, niego que... Pur si move. Y eso, bueno, lo salvó de la hoguera, ¿no? Como a Signé, o Ciñe, no sé. Bueno, por eso está la cuestión de la libertad que decías, Gerardo, al principio, ¿no? Me parece que esta es una clase muy interesante sobre el tema de la libertad, porque la menciona de diferentes maneras, ¿no? Que estamos de acuerdo que es complicada, Gerardo, ¿no? Como categoría del psicoanálisis, pero que es interesante. No sé, Sí, pero no es cierto grado de libertad. Sí, sí. No es cierto grado de libertad respecto de la alienación lo que se obtiene en un análisis. Claro, claro. Bueno, Lacan habla ahí de liberarse de cierto efecto de alienación. No, pero iba a decir, Gerardo, si te interesa el tema, hay un librito de Alush relativamente reciente que trabaja el tema de la libertad en Lacan, que se llama La escena lacaniana y el círculo mágico. Ahí trabaja una novela de un italiano, Los Liberados, y a partir de esa novela va haciendo algunas articulaciones con cuestiones que Lacan planteaba acerca de la libertad. A mí me pareció un enfoque interesante para pensar esa categoría, como decís vos, nos resulta problemática. ¿Se consigue acá ese, Diego? Ese sí, porque me parece que está editado, no me acuerdo de la editorial, pero sí se consigue en Buenos Aires. Repetí el libro, ¿cómo se llama, por favor? La escena lacaniana y el círculo mágico. Cuenco del Plata me parece que lo editó. Capaz que Jessica se acuerda, que también... creo que esa es de Cuenco del Plata, o sea que seguro se consigue en Buenos Aires. La escena lacaniana y el círculo mágico. Y la novela de Los Liberados, La novela la sacó, bueno, las dos la sacó aquí, editorial de Ecole, no sé, en Buenos Aires. Quizás está publicado efectivamente por Plata. Y la novela no sé, pero sí la sacó acá la editorial EPEL. La novela, sí, claro, la novela es de edición literal. Exacto. Ah, literal allá. Acá la sacó EPEL. Ah, bueno, acá ediciones literales. Pero la de Alush me parece que es Cuenco del Plata que hay. Pero los dos se consiguen en Buenos Aires, o sea, no es algo que esté solo, Buenísimo. solo en México, Lo voy a como buscar. pasa con algunas cosas Está muy bueno. No tenemos que ir hasta allá para comprarlo, pero... La gana que tenía de... No, porque hay cosas de la EDEL o la EPL mexicana que no llegan. Pero ese sí.
¿Puedo decir algo más, Che? Dale. Claro. Me llamó la atención, Daniel, que cuando habla de alienación, habla de división del sujeto. Y cuando habla de separación, habla de Spaltung. No sé si ustedes vieron eso, pero como ubicando Spaltung y división del sujeto en dos lugares distintos. Digo, lo tiro como una cuestión. En Repetilo posición porque del no- inconsciente. Repetilo porque no escuché, por favor. Eso en Sí. posición del inconsciente. La Cuando Spaltung vos no la leíste- toma en el seminario. Lo que dijo Claudio, la voz se le fue. Otra Sí. vez. Es el fading de Claudio. Me pasa. Repetilo, Es en acto, pide. es el fading en acto. Bueno, no, decía que en posición del inconsciente, me recuerda Adriana, pone, como vos leíste, división del sujeto en la alienación y Spaltung cuando habla de la separación. Me llamó la atención ese uso de los dos términos en diferentes lugares. No sé cuál es la consecuencia de esto. Porque me parece, Claudio, que la división del sujeto, como lo leíamos cuando trabajamos en el 10, en el Seminario de la Angustia, el sujeto se constituye en el campo del otro y queda alienado a esa constitución en el campo del otro. La separación ya implica que se pueda producir ese tajo, que introduzco alguna hallancia. Me parece interesante. Sí. La El separación desgarrón, dice Freud. El desgarrón. el deseo. Me parece que él señala como importante, cuando comenta a Descartes, que hay el término deseo en Descartes. Hay un deseo de distinguir lo verdadero o lo falso en sus acciones, y enfatiza que es en sus acciones, que hay una cuestión de la acción en juego. Y el término que utiliza Adriana es larvatus prodeo. Larvatus prodeo. Prodem, lo fui a buscar la etimología o la traducción, y es enmascara. Digo que Avanzo enmascarado. es un término que nos persigue, enmascara. Avanzo enmascarado. Lacan, Sí. hablando de Freud y de Totem Tabú, dice: Freud enmascara su discurso. Es un término que usa mucho para el síntoma, ¿no? Como la máscara del síntoma, pero después el saber de analista dice lo mismo. Freud enmascara lo que dice para poder hacerlo pasar en el campo del análisis. Y me parece que Descartes enmascara su camino justamente por el riesgo que tenía en la Inquisición y la Iglesia, el peligro de lo que estaba diciendo, porque a él lo que va a cuestionar es el saber jesuítico. Esa totalidad de saber que pone en cuestión es el saber de los jesuitas, es decir, de la Iglesia. Esto es lo que decía Gerardo, claro. Sí. Eso también es lo que está dicho, ¿no? En lo que se ha indagado, ¿no? Esa idea de decir algo entre líneas para que no se lea, y reponer a Dios también, posiblemente. Acá lo que critica de eso es que Descartes crea que el acto, ¿no? La certeza a la que llega, sea un saber. ¿No? Él dice, eso es una certeza, no hay saber ahí. Después va a criticar en el Señor del Acto, no el existo, sino lo traduce como soy. Va a criticar que hay un ser del sujeto, justamente. Lo que critica es que lo que concluye, lo que va a llamar un falso acto, es que concluye con el ser del sujeto. Y con lo que el psicoanálisis pone en cuestión es justamente que hay un sujeto sin ser, ¿no? Que el ser es lo que pierde el sujeto para constituirse en el significante. Y que después es la causa, esa parte es la causa del deseo. Es lo que diferencia, me parece, la búsqueda del sujeto del mito platónico, ¿no? Del andrógino. Buscar la media naranja. Acá dice, no se busca la otra mitad, se busca la parte perdida, es la causa, ¿no? No sé, es lo... Sí. Sí, también por jugar, Claudio, la diferencia con Descartes. Muy teórico. Sí. No, me parece muy teórico, pero sin embargo Lacan está pensando en transferencia e interpretación, ¿no? Porque ubica el inconsciente en lo que muerde el sinsentido, ¿no?
Lo que le interesa es la secuencia, por ejemplo, de Leclerc del unicornio. Dice que nadie me diga a mí que porque Leclerc la reconstruye como sabiéndola, que eso no es inconsciente, que eso no es una cadena inconsciente significante. Y que a lo que llega la interpretación es a un significante sin sentido que determina la conducta del sujeto. Algo así, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Pero hay una apuesta muy fuerte que uno está sometido al sentido del otro y que uno tiene que liberarse de ese sentido. No sé si eso es libertad, pero me parece que hay algo del fin de análisis que tiene que ver. El término que me gusta más a mí que libertad es decisión. Pero en el acto hay decisión, y hay decisión, y hay separación del otro, ¿no? Lo que citaba Adriana del acto analítico es que Lacan no va a usar ahí separación como tiempo del análisis. Mete castración, mete verdad, ¿no? Así Aparece es. la caída, ¿no? Lo que cae, lo que vuelve a caer ahí. ¿Vieron que caducas quiere decir caídas? Y a mí me llamó la atención, hablando de Alush, que cuando Alush habla del duelo, dice que la metapsicología es caduca, ¿no? Y Lacan, en este seminario, lee la metapsicología freudiana. Es una lectura rigurosa de su metapsicología, ¿no? No sé, pulsiones de sus destinos, la represión, lo inconsciente, va siguiendo la metapsicología, la está leyendo, la está comentando, no sé, críticamente como hay que hacerlo, pero está leyendo eso, no dice es caduca en el sentido que no va más. Caduca, creo, también tiene la significación de mamas y de los animales mamíferos, las caducas, que caen en el sentido de las mamas. ¿De las mamas caídas? Esa referencia está en algún texto, después si quieren la busco, de las caducas, sí. Pero habla de las caducas como, ¿sabes qué? Que Lacan habla de la placenta. Son las membranas que se pierden. Lo que se pierde en el nacimiento, lo llaman las caducas. En los mamíferos, dice. Sí. Silvina está levantando la manito. Sí, bueno, Adri, la verdad que espectacular la puntuación, un montón de cosas nos fueron clarificando y me surgieron nuevas preguntas, como suele pasar con los aportes también del resto de los conversadores. Lo que me terminó o sea, me quedé más confundida que cuando lo leí, que no termino de entender, tiene que ver con qué idea quedarnos o la cuestión del significante binario, ¿no? Como que cuando lo leí le había dado una lectura en relación al S1 y S2, pero han dicho otras cosas. Después cuando dice Lacan, el sujeto es, ¿no? Yo coincido con Adri que leí también como el sujeto como la factores representants o en el lugar del significante binario. ¿Cómo, o sea, con qué idea conceptual, digamos, quedarme eso? Eso no me terminó de quedar claro a mí. Me parece que a otros les quedó, lo tienen como una lectura más clara. Eso. Y muchas gracias, Adri. Gracias, y gracias por el esfuerzo de estar. No, ¿cómo no iba a estar? Bueno, creo que no vamos a resolver hoy todo esto. No. Vale la pena sostener estas preguntas porque ¿Cómo seguimos? por la hora que es, sabemos que vamos a seguir el sábado. Sí, dale. Solamente una cosita, me da cosa, porque no sé cómo se va a tomar, porque efectivamente las palabras son muy parecidas, ¿no? En la traducción y la versión en español. Digo, porque es otra versión, ¿no? No es esta perla. Pero hay algo en la puntuación del texto en francés que hace que
no se pueda, digamos, decir que el sujeto es el significante binario. Tiene que ver con la puntuación. No se entendió, Jessica. Claro, que el sujeto no es el significante binario. Dice que el sujeto es el significante binario, ¿no? O sea, lo dice, pero no lo dice así. O sea, y esto tiene que ver con las comas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sujeto, en tanto que significante binario, es lo que se produce en el punto en el que un significante representa un sujeto para otro significante. Entonces, o sea, digo, porque viene a decir eso y después, o sea, lo que dice es entonces, si podemos decir, una cuestión de vida o muerte entre el significante unario y este sujeto, en tanto que significante binario, esta es la causa de su desaparición. La Vorstellung representans, este es el significante binario, ¿no? Entonces, habría que introducir las comas ahí, porque yo no leo, digamos, que el sujeto es el significante binario. Pero lo dice, pero no lo dice. Ah, ya sé, por cómo está redactado, o sea, por cómo está dicho, ¿no? En esta perla, uno no podría decir que el sujeto es el significante binario, sino que es ese sujeto en tanto que significante binario. Pero en tanto que queda representado, o sea, el sujeto queda entre el significante unario y otro significante. Sí, hasta ahí veníamos bien hasta ahí, Jessica. Hasta ahí veníamos bien. Pero no, o sea, pero a mí me parece que no se, o sea, digo, cabe la doble lectura, ¿no? O sea, yo no lo leí en ningún momento como que el sujeto es el significante binario. Me encontré con esto aquí en la reunión, ¿no? O sea, pero nunca me pareció que dijera que el sujeto es el significante binario. Lean en francés, fíjense las comas. Yo no quisiera leerlo así, pero está dicho así. No está, o sea, sí y no, porque las comas y ciertas preposiciones, como en tanto que, ¿no? O sea, no permiten afirmar, por lo menos para mí, pero, ¿no? Que el pero sujeto la coma no está, en esta perla no hay coma. Vos la reponés la coma, ¿no? No, hay. Dice, set donc, coma, y o sea, es entonces, si lo podemos decir, coma, una cuestión de vida o muerte, coma, entre el significante unario y este sujeto, en tanto que significante binario, coma. Esta es la causa de su desaparición, punto. La Vorstellung representans. Pero ahí cuando dice este sujeto, en tanto que significante binario. Pero si lo lees en francés, o sea, yo creo que no se puede decir, bueno, yo por lo menos no lo entiendo así. Sí, hay una serie de torsiones en el decir que no son tan lineales. O sea, yo no podría decir, o sea, yo leyendo el francés nunca pensé que el sujeto era el significante binario, ¿no? O sea, nunca tuvo ese sentido. Sí. Y me parece que tiene que ver con la puntuación, ¿no? Respecto a problemas de traducción, aprovecho 2 párrafos después que Adriana se detuvo en eso. Es así, la conjetura de Adriana me parece que es correcta. Ese problema de traducción, donde dice en la versión de PAI 2, el sujeto, bueno, mediante un proceso no carente de engaño, ni de esa torsión fundamental por la cual lo que el sujeto vuelve a encontrar no es lo que anima su movimiento de rehallazgo, vuelve entonces al punto inicial, coma, el de su falta como tal, y en la versión de esta perla es coma de su desaparición, de su afánisis, o de su afánisis, coma, de su desaparición. De su no es fading, el de su fading. De su fading. Bueno, pero no es el de la falta de su afánisis. Esa Exacto. era la conjetura de Adriana. Eso sí, es. porque si no le da el sentido contrario. Exacto. Claro. De su falta, de su desaparición, de su fading. Bueno, lo leemos de vuelta esto, Jessica. Sí. Me parece ¿Cómo que seguimos? hay una ambigüedad. Seguimos con la clase siguiente, ¿les parece? La 18. La pregunta A mí es me quién parece va bien. a comentarla. ¿Quién tiene ganas de comentar la 18 para dentro de un mes? 21. A ver, coraje, ganas. Silvina, ¿te curaste, Silvina?
Con el micrófono cerrado, Sil. Ah, no, escuché todo el conversadero, pero quería estar No, pero presente para saludarla, Adri. Aparecí Apareciste. ahora, sí, me levanté, me vine acá a la mesa. Bueno, ¿quién tiene ganas de comentar la clase 18? Que está buena porque eso es la conferencia. Continúa, ¿no? Lo que estamos hablando. Linda clase. Es una linda clase. Muy Es buena. menos áspera. Un Vamos poquito que menos áspera. quedamos menos ya, antes que nos vayamos. Bueno, si no lo preguntamos por el WhatsApp. Jessica, ¿querés pero- comentarla? ¿La 18? Es que, mira, justo va a llegar mi Jessica, mamá. ¿tenés ganas? O sea, sí tengo ganas, pero justo va a venir mi mamá a México y no sé si vamos a viajar, o sea, como que no me quiero comprometer por esta situación. Bueno. No es obligatorio. Hay libertad. Bueno, lo definimos por ahí, por el WhatsApp. O sea, ¿cuándo Comentamos sería el Hoy sería es el 25 de junio. 25 de junio. El cuarto Un mes sábado. falta, Jessica, un mes. Bueno, yo la presento. O sea, voy a Buenísimo. estar. Sí, yo la Genial. presento. Bueno. Así que tenemos Buenísimo. reunión bilingüe. Dentro de un mes tenemos reunión bilingüe. Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Gracias, Adriana. gracias a Buenísima la todos. puntuación. Dio Les lugar a- agradezco Gracias. mucho Adriana. a todos. Gracias, Adri. a todos. Era A difícil, ustedes. era muy difícil. Gracias. Todos La verdad agradecen que a sí. una y una a todos. Bueno. Un abrazo grande. Gracias, Adri, buenísima. Besos. Gracias a todos. Nos Bueno, vemos el chau, mes que chau. viene. Gracias, Chau a Adriana. todos. Chau, chau, Muy chau, bueno, chau, Adriana, chau. muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Un abrazo a cada Muy uno. bueno. Gracias. Te tocó bailar Hasta con una luego. re difícil. Con las dos clases. Las dos re difíciles. Sí, Excelente. sí, sí, muy sí. bueno, muy bueno. Me hubiera tocado la anterior a la otra, o la siguiente y estábamos mejor, pero bueno. Sí, eso sí, sí. Bueno, en la Bueno. siguiente justamente la que reconoce el error de la traducción de la Borstenu representa como el significante 2. Tal cual. Bueno, 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 acá en la bueno. página Plantea 20, el problema. en la Chao, chao. 226, al fin termina diciendo, en este párrafo, la Borstenu es el significante binario, como que lo afirma. ¿viste? sí, pero Así en la que- clase que va a comentar Jessica en la página 244 lo niega, dice que es un error. Sí, así que Bueno, no sé pero si había es un que error dejar de planteados los traducción o problemas. qué, la verdad. Sí, se Bueno. solucionó todo. Todo. Bueno, listo. Muy bueno, muchísimas Besos. gracias, Gracias, Adri. Adriana. Y gracias a Chao, todos. gracias. Hasta luego.